esta tarde. Amado Padre Celestial, damos muchas gracias por poder reunirnos como tu pueblo. Gracias, Padre, por tu misericordia, darnos tantos beneficios para que podamos participar de esta reunión. Pedimos que nuestros corazones estén preparados, listos para poder ser enseñados, adiestrados, para poder cumplir la función como miembros de una iglesia de aconsejarnos mutuamente, poder ser de ayuda para nuestro propio crecimiento espiritual unos con otros. Así que pedimos tu gracia para poder seguir asimilando conceptos y principios que nos ayudarán no solo a aconsejar a otros, sino a aconsejarnos a nosotros mismos. Pedimos tu gracia esta tarde en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, seguimos hablando acerca de antropología bíblica, que es parte de lo que hemos visto acerca de consejería. El bosquejo lo tienen ahí, acerca de lo que estamos viendo, cómo hemos estructurado nosotros esta enseñanza. La base de la consejería es la palabra de Dios, la Escritura. El objetivo en la consejería es cambiar la mente. Varios pasajes que vamos abordando confirman que esto es así, especialmente cuando abordamos cada carta y cada asunto en la carta de Corintios especialmente. Vemos que el propósito de los escritores bíblicos es producir un cambio en la manera de pensar, porque siempre que hay un problema en nosotros, la raíz del problema es un concepto equivocado que nos mueve a obrar de manera equivocada. Entonces, la clave de la consejería es poder descubrir ese concepto, identificarlo y después derribarlo, pero con argumentos bíblicos. Mostrar cómo ese argumento no es válido, lo que uno está pensando es incorrecto, por qué es incorrecto y cuál es el concepto correcto. Y animar a la persona o a nosotros mismos, porque a veces la consejería es personal. El salmista se aconsejaba a sí mismo. Diré a mi alma tal cosa, ¿no? Se aconsejaba a sí mismo el salmista. Te daba cuenta de que estaba pensando mal y dice, no, alma mía, en Dios solamente reposa. ¿Vos qué estoy haciendo? Bueno, una autoconsejería. Y eso sirve, estos conceptos sirven justamente para eso, para ayudarnos a cambiar conceptos. Constantemente estamos haciendo eso. Eso es un proceso de toda la vida, ¿sí? Y cada vez que enfrentamos una circunstancia, nos damos cuenta, wow, estaba pensando equivocado. Incluso yo pensaba que era lo correcto, como yo estaba razonando esta situación o acerca de esta verdad, y me doy cuenta que es equivocado. Bueno, ese es el concepto, ese es el objetivo, cambiar la mente. La manera de poder hacer consejería es tener los motivos y las actitudes correctas, y la herramienta esencial, considero yo personalmente, que es antropología bíblica, así que es lo que estamos viendo. Hemos hablado de la composición del ser humano y estamos hablando sobre el funcionamiento del ser. ¿Cómo funcionamos internamente nosotros? ¿Cómo funciona nuestro ser interior? Nosotros podemos, a través hoy de tantos medios a nuestro alcance, saber cómo funciona nuestro cuerpo, la biología, ¿sí? Es asombroso ver cómo, por ejemplo, hoy se puede ver a través del microscopio cómo el sistema inmunológico, apenas se encuentra algo que es peligroso para el cuerpo, lo encierra el sistema inmunológico, lo anula y después lo destruye, ¿no? Es maravilloso, porque eso sucede automáticamente en nosotros. Uno dice, ay, no voy a salir, no voy a dejar que mi hijo salga afuera porque va a aspirar a algo, algún microbio. Bueno, no sea problema, el sistema inmunológico, bueno, tampoco es que lo deje expuesto a cualquier cosa, ¿no? Pero el sistema inmunológico con el que Dios nos ha creado automáticamente actúa para encapsular cualquier cosa extraña que entra en nuestro cuerpo y, bueno, eliminarlo. Ahí hay mucha analogía espiritual, pero bueno, es maravilloso ver el funcionamiento del cuerpo. Lo que obviamente nosotros necesitamos aprender es cómo funcionamos interiormente en nuestra alma. ¿Cómo funciona esto del pensamiento, de las emociones, de la conciencia? No hemos llegado a la conciencia, pero sí ya hemos hablado de todo lo que tiene que ver con las emociones, por lo menos la base para saber que eso es parte de lo que debemos tener en cuenta en consejería. Hay un mundo, un universo en las emociones acerca de conceptos, y que incluso cuando estamos atravesando diferentes experiencias, nosotros mismos no sabemos entender qué estamos sintiendo, ¿verdad? Hay todo un universo todavía para investigar ahí en las emociones. Pero empezamos a hablar nosotros acerca de una razón gobernada por la teología bíblica, ¿sí? Acerca de nuestra mente, acerca de nuestra manera de pensar, ¿sí? La razón es la clave de nuestro comportamiento. Decidimos y obramos como nosotros razonamos. O sea, la manera
que tenemos de razonar ese proceso que se produce dentro de nosotros para llegar a una conclusión. La manera en que se da ese proceso de razonamiento es lo que va a determinar cómo nos vamos a comportar, ¿sí? El razonamiento es ese proceso de cálculo. La palabra conocimiento, razonamiento, entendimiento, parecer, todas son palabras sinónimos en la Escritura, vienen de una palabra griega que se usa en contaduría en realidad, que es hacer un cálculo. Como el contador está haciendo cálculo, examinando diferentes factores para poder llegar a un resultado, bueno, eso es el razonamiento. Hace toda una evaluación de diferentes factores que intervienen en una circunstancia para llegar a una conclusión. Todo ese proceso lo hacemos de manera natural, casi ni nos damos cuenta que estamos calculando cosas, pero nosotros estamos evaluando distintas cosas cuando vamos a tomar una determinación, ¿verdad? Bueno, eso es el razonamiento, es un proceso de cálculo que evalúa los enunciados, lo que escuchamos, ¿no? Y comprueba su coherencia, comprobamos si lo que estamos escuchando es coherente, ¿verdad? Y para verificar justamente su validez, si es coherente, es válido, ¿sí? Si tiene coherencia lo que se está diciendo, o sea, lo que nosotros hacemos es comprobar si lo que estamos escuchando o lo que estamos razonando es veraz o es un error, ¿sí? Eso es lo que hacemos nosotros a través de un proceso de razonamiento. Bueno, a este proceso de razonamiento se lo conoce como lógica, y eso es lo que empezamos a hablar la semana pasada, que esa palabra lógica viene de la palabra griega logos. Muy bien. ¿Cuál fue el alumno que respondió bien? Muy bien, Lucas, tenés 10. Que se va acordando de lo que vamos viendo. Muy bien, ahí está. Es de la palabra logos viene la palabra lógica y hemos hablado acerca de eso. Bueno, hemos llegado al punto de hablar de la lógica teológica. Nosotros tenemos que tener una lógica teológica al razonar sobre diferentes asuntos en la vida, ¿sí? La lógica teológica es el proceso de razonamiento que tiene en cuenta el factor Dios. Nosotros razonamos teniendo en cuenta distintos factores. La lógica natural no tiene en cuenta a Dios en lo que va a razonar. La lógica teológica, ¿qué tiene en cuenta? Dios, ese factor que nunca debemos olvidarnos cuando vamos a sacar una conclusión acerca de las experiencias que vivimos o de las decisiones que vamos a tomar, ¿verdad? Tiene en cuenta el proceso, el factor Dios en el cálculo, ¿sí? ¿Qué parte tiene Dios en este asunto? ¿De qué manera es honrado en esta decisión? ¿Cómo afecta mi relación con Él, lo que voy a hacer? Bueno, todo eso acerca de lo que ya hemos hablado la semana pasada. La Biblia incluso llama necia, ¿sí?, a la persona que hace un cálculo de situación sin tener en cuenta a Dios. Eso lo vemos en Lucas capítulo 12, donde Cristo habla acerca de aquel hombre rico que hizo todo un cálculo de su vida y diciendo, bueno, tengo los graneros llenos, ya está, ¿qué diré? Diré a mi alma, se aconsejó a sí mismo, alma, muchos bienes tienes acumulados para muchos años, ya está tu vida resuelta, lo que estaba diciendo ese rico, y Cristo lo llamó necio. ¿Por qué? ¿Qué no tuvo en cuenta? Que hoy, bueno, Dios determinó que hoy vas a morir, y todo lo que has previsto, no te preparaste para la eternidad, te preparaste para este mundo, pero no para la eternidad. Y lo llama necio porque le faltó el factor Dios en su cálculo, en el cálculo sobre su vida, ¿verdad? La lógica teológica, ¿sí?, es la clave de un razonamiento acertado y correcto. ¿Por qué? Bueno, Proverbios 1:7 dice esto: el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Cuando estás razonando, teniendo en cuenta el factor Dios, estás siendo una persona sabia, ¿sí? Estás comenzando el camino de la sabiduría. Sabes que tu razonamiento va a terminar en algo acertado porque en realidad tenés en cuenta el factor Dios, ¿sí? Eso es importante allí. Y es interesante, no lo voy a hacer hoy, yo prometí hablar de Primera de Juan, pero el estudio derivó en otro lado. En algún momento vamos a llegar a Primera de Juan, porque Primera de Juan, Juan escribe todo con lógica, sí, con un razonamiento lógico. Escribe Juan su carta diciendo Dios es luz. Bueno, si Dios es luz y vos andás en tinieblas, pero decís que tenés comunión con Él, hay algo acá que no es lógico, no cierra la lógica. Si Dios es luz y vos andás en tiniebla en tu vida, pero decís que tenés comunión con Él, esto acá es una contra, y la lógica no puede tener contradicción. Entonces usa lógica todo el tiempo en su carta a Juan, ¿sí? Pero no lo vamos a ver hoy, perdón por la promesa, pero el estudio derivó en otro lado. Es interesante que Dios usa lógica cuando llama la atención a su pueblo, ¿sí?, para corregirlo. Por ejemplo, Israel le dijo en Jeremías 2:5, así dijo Jehová: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres
que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Está usando lógica. ¿Cuál es la lógica? Le está haciendo empezar a reflexionar. Vamos a ver, dígame qué maldad hallaron en mí y qué maldad podemos hallar en Dios. La respuesta es ninguna. Entonces, que ustedes se alejen de mí no cabe en ninguna lógica. Es una necedad que ustedes se alejen de mí si no hay ninguna maldad en mí. Dios está usando el razonamiento lógico para mostrar la necedad del pueblo de Israel de tomar la determinación de alejarse de Dios. ¿Cómo nos vamos a alejar de alguien que lo único que nos hace es bien? Es como aquel padre de la iglesia que fue llevado a ser comido por los leones, pero antes, previo, en su juicio ante los romanos, aquel, creo que era discípulo de Timoteo, era uno de los discípulos de Timoteo como pastor, y él había sido llevado a ser enjuiciado ante el imperio romano, luego fue condenado a ser comido por los leones, pero a él le habían dado la instancia de negar a Cristo y vas a ser librado de ser muerto por los leones. Bueno, él le dijo, 86, si no me equivoco, o 87 años he servido a mi Señor y nunca me ha hecho mal. ¿Por qué lo voy a negar? Era la lógica correcta. ¿Cómo voy a negar a alguien que solamente me ha hecho bien? Lógica, ¿sí? Eso es lo que se está utilizando allí. Ahora, vamos a ahondar un poco más en el razonamiento teológico, ¿sí? La lógica teológica, y decir que razonar teológicamente es pensar conforme a la Escritura, ¿sí? Razonar teológicamente es pensar conforme a la Escritura. La lógica teológica tiene en cuenta el factor Biblia. No solamente tiene en cuenta el factor Dios, sino tiene en cuenta el factor Biblia. Esos son los factores que tiene en cuenta cuando está haciendo ese cálculo en nuestra mente para poder resolver una situación, ¿sí? Razona con base en los mandatos, los principios, la ética y las doctrinas de la Biblia para evaluar cada situación y cada aspecto de la vida y llegar a una conclusión. Permiso. En consejería bíblica, queridos hermanos, vamos a tener un gran trabajo ayudando a las personas a tomar en cuenta los mandatos, los principios y la ética bíblica a la hora de resolver una situación. Ahora, para esto, para poder hacer eso, resolver cada situación, enfrentar cada... Yo vuelvo a decir, vale que lo afirme, siempre hablamos de resolver situaciones que tienen que ver con cosas importantes, ¿no? O sea, levantarme para saber qué voy a desayunar, no necesariamente necesito estar razonando teológicamente, o sea, es una cosa muy obvia de la vida natural, ¿sí? Si bien hay una lógica teológica detrás de todo eso, pero no hace falta ir a buscar un versículo bíblico para ver si es mate o café esta mañana. Quiero aclarar eso, ¿sí? Siempre que hablamos de esto estamos hablando de esas decisiones importantes sobre los asuntos de la vida que tienen que ver con la moral y nuestra relación con Dios y lo espiritual, ¿sí? Ahora, nosotros necesitamos creer firmemente, en la doctrina de la autoridad de la Biblia como la palabra de Dios, y también necesitamos creer firmemente en su suficiencia. Si estas dos cosas no están firmes en nuestro corazón, difícilmente nosotros podamos pensar bíblicamente, ¿sí? Muy, muy difícil eso. Muy difícil que nosotros podamos razonar cada situación, pensar en cómo resolver los asuntos cotidianos de la vida que son importantes y que afectan obviamente nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios. Es muy difícil si nosotros no creemos en estas dos doctrinas fundamentales de nuestra fe. La autoridad de las Escrituras, la autoridad está determinada porque es la palabra de Dios, eso le da autoridad, y la suficiencia es que eso es suficiente para lo que yo tengo que decidir. No preciso nada fuera de ella para decidir sobre los asuntos importantes de la vida. ¿Dónde dice esto? 2 Timoteo 3:16 y 17. Toda la Escritura, ese todo es absoluto, incluyendo Antiguo y Nuevo Testamento, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea completo, enteramente preparado para toda buena obra. Bueno, toda Escritura es inspirada por Dios, es autoridad. Y útil, ahí viene la suficiencia. Es suficiente para poder hacer que el hombre de Dios sea completo, enteramente preparado para toda buena obra. Eso incluye el todo de su vida de santificación. Así que la Biblia es suficiente para todo lo que comprende para la vida del creyente. Suficiencia y autoridad, debemos estar seguros y animar
a quien estamos aconsejando a que confíe en la Escritura. Yo sé que esto que te voy a decir que tenés que hacer es difícil para vos. Como esposo, como esposa, como hijo, como obrero en tu trabajo, es difícil decirte a vos, como dice Pedro a sus creyentes, que honren a sus patrones, incluso a los que son difíciles. Pablo dice a los que son difíciles de soportar. Yo sé que es difícil para vos como obrero tener que respetar a un hombre que es incrédulo, que se enoja fácilmente, que incluso te insulta, pero la Biblia dice que tenés que honrarlo y tenés que trabajar mejor para él, tenés que servirlo como a Cristo. Claro, es difícil para una persona llegar a ese punto, pero uno solamente llega a hacer eso cuando uno cree que lo que Dios está diciendo es verdad. Yo creo que esto es verdad, que Dios lo que dijo es lo acertado, lo que yo tengo que hacer en mi trabajo en relación con mi patrón. Una vez que yo creo eso como autoridad en mi vida, digo, bueno, voy a confiar que esto es suficiente para mi comportamiento y que Dios hará el resto. Y Él va a ser honrado a través de esto. Bueno, llevar a una persona a confiar en eso lleva tiempo, ¿verdad? Porque incluso nosotros mismos como consejeros a veces dudamos en decirle lo que la Biblia dice a la persona lo que tiene que hacer en esta situación. Pero si nosotros confiamos en la autoridad y suficiencia de la Escritura, no habrá ningún problema. Le animaremos a las personas a confiar lo que la Biblia dice. Esto es lo que tenés que hacer. Nosotros, hay situaciones que son bastante complejas, hermanos, pero hay otras que son muy simples, ¿eh? Hay otras que son muy simples, donde tenemos que ser contundentes con la Escritura. Mira, vos estás sin trabajar, por eso tenés estos problemas. Tenés mucho tiempo desocupado en tu vida, por eso es que vos te desanimás o vos tenés pensamientos pecaminosos, estás dándole lugar a que otras... Bueno, ocupate, buscate un trabajo. Eso es lo que la Biblia dice que vos tenés que hacer. No debemos nosotros ocultarle esa verdad a la persona, porque eso es lo que Dios dice que tiene que hacer. Bueno, eso como muchas otras cosas, ¿verdad? Razonar bíblicamente, Colosenses 3:16 es otro pasaje que habla sobre lo mismo. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros. ¿En qué? En toda, absoluto, en toda sabiduría. Todo lo que es necesario para que el creyente viva su vida agradando a Dios en esta tierra, la Biblia es suficiente. Pero para que eso suceda, para que podamos aconsejarnos mutuamente aquí, enseñándonos y exhortándonos unos a otros, la palabra de Cristo debe morar en abundancia en nosotros, ¿sí? El gran problema de la cristiandad hoy en día es ese, que no lee su Biblia. Es muy difícil ser buenos consejeros si no leemos la Biblia, si no la leemos todos los días. Y aquí, porque este pastor insiste con todos, especialmente con los nuevos, lee tu Biblia todos los días. Si no pierdas esa costumbre, no importa que tengas ya 20 años de creyente, seguí haciendo lo mismo, porque en tanto más la lees, más incorporada está en tu mente, y cuanto más la lees, más fácil es para vos escuchar una predicación en la iglesia y poder entenderla, porque ya vas relacionando lo que ya tenés incorporado con alguien que te lo va explicando. Y eso ayuda un montón para que tu razonamiento y tu pensamiento se vuelva bíblico, se vuelva un pensamiento espiritual, bíblico, como Cristo pensaría, ¿verdad? Bueno, eso es lo que la Biblia enseña aquí acerca de la consejería y el estar aferrados y sujetos como base a la autoridad y la suficiencia de la Escritura, ¿sí? Razonar bíblicamente nos permite distinguir aquellas formas de razonamiento que parecen buenos, pero no son bíblicos. Y aquí empezamos una etapa en que por 2 o 3 sábados vamos a estar hablando de esos razonamientos que parecen buenos, pero no son bíblicos. Y eso es lo que nosotros debemos aprender, que algo puede parecer bueno, pero si no es bíblico, no es bueno. Pero obviamente Satanás es muy astuto y nos hace a nosotros caer, pisar el palito y caer en algunos razonamientos que parecen buenos, pero no lo son cuando los examinamos a la luz de la Escritura. Y eso es lo que debemos tener en cuenta. ¿Es bíblico esta forma de razonar que yo estoy teniendo sobre esta situación? Porque en realidad me conviene lo que estoy razonando. Está bien, te conviene, pero la pregunta no es si te conviene. La pregunta es si es bíblico lo que estás razonando. Esa es la clave, ¿sí? Vamos a hablar hoy brevemente, vamos a hablar de otros más, pero hoy vamos a hablar brevemente de un pensamiento que es muy común. Todos tenemos esa tendencia nosotros a caer en esto, y se llama el pragmatismo, ¿sí? El pragmatismo. Viene de pragmático, viene de ser práctico. Ahora, hago la salvedad nomás aquí. Una cosa es el pragmatismo como filosofía y otra cosa es ser práctico, ¿sí? Ser práctico no está nada mal. Y a mí me encantan las personas prácticas, ¿sí? Me encanta cuando hay
es práctico, listo, no hay vuelta, esto es asunto así. Bueno, diferente es el pragmatismo, es una filosofía, ¿sí? Es una filosofía nacida ya por el siglo XX o comienzos del siglo XX, ¿sí? Cuyo postulado, allá en Estados Unidos nació esto, el postulado nace así, nació de este filósofo que tomó un pensamiento de que se usaba en la Grecia de la democracia naciente, allá antes de Cristo, pero él tomó ese pensamiento y en el principio del siglo XX hizo este postulado. Dice así él, acerca de lo que es el pragmatismo. Dice, el único criterio válido para juzgar la verdad de toda doctrina científica, moral o religiosa se ha de fundar en sus efectos prácticos. Eso es lo que dice el pragmatismo, que lo que da resultados prácticos, eso es la verdad, eso es lo válido, eso es lo acertado, ese es el pensamiento del pragmatismo. Tiene que dar resultado, tiene que producirme resultado para que yo pueda concluir que eso es acertado, que eso es verdad o que eso es lo correcto, ¿sí? Para el pragmatismo, esa cultura comenzó en el siglo XX, se asentó a mediados del siglo XX y hoy ya está dominando incluso muchas de las maneras que algunas iglesias se manejan con el pragmatismo, no con la Biblia, ¿sí? Para el pragmatismo, la experiencia tiene la voz o juicio final para aceptar o rechazar una idea o un concepto, ¿sí? La experiencia es más importante que la doctrina para el pragmatismo. Lo que yo experimento, lo que yo viví, lo que a mí me pasó, lo que yo lo viví, ¿cómo no voy a yo decir si yo lo viví? Bueno, este es uno de los grandes problemas sobre el tema del pragmatismo. Le da más autoridad a lo que uno vivió que a lo que la Biblia dice. Creo que lo menciono, pero permítame dar el ejemplo, si lo repito, ya no recuerdo si lo puse, pero nos encontramos con muchas personas en algunos lugares que son pragmáticos, especialmente de religiones místicas, donde se le da lugar a la experiencia mística en la iglesia más que a la escritura. Y hay personas a las que les preguntas, ¿cómo fuiste salvado? Y te dicen, mira, estaba en la reunión, de repente me entró un calor y me pasó algo que nunca había... No, y yo creo que en ese momento fui salvo. Y me cuentan otras cosas más. Algo como que, me cayó del cielo. Claro, ¿qué tienes que hacer con esa experiencia si lo experimentó la persona nomás? Hay que examinar esa experiencia a la luz de la Escritura. ¿Hay algo así en la Escritura que diga la Biblia de que sucede cuando una persona es salvada? Y cuando nosotros examinamos la doctrina de la salvación, nosotros nos damos cuenta que eso no le pasó a ningún salvado en la Biblia, que no es esa la manera de que una persona se salva. ¿Qué tenemos que concluir nosotros a la luz de la Biblia? Que esa persona no es salva. Su experiencia puede ser incluso real, le pasó eso, sintió calor, sintió que se desmayaba, sintió un montón de otras cosas, pero eso no asegura que eso es verdad, que esa es la salvación. Sus sensaciones. Pero ¿qué me dice la palabra de Dios? La palabra de Dios me dice que no le pasa eso a ningún salvado. Un salvado, ¿qué es lo que le pasa? Lo primero que le pasa, siente convicción de pecado. Y es llevado, después de la convicción de pecado, es llevado al arrepentimiento. Y del arrepentimiento es llevado a la fe en Cristo. Eso es lo que sucede, se entrega a Cristo en obediencia. Eso es lo que sucede con una persona salvada. Y por eso hemos atacado tanto la famosa oración para salvación, como un rito para poder ser salvado, ¿sí? Que la persona salvada ahora, eso está clarísimo en la Escritura. Apenas el Señor me salvó, yo fui a mi cuarto solo y me volqué a orar. Pero no lo hice como un rito que a través de esa oración yo iba a ser salvado. No hay ningún rito en la Escritura. Y ahí es donde las personas han sacado una conclusión de yo oré alguna vez, aunque su vida no concuerda con lo que la Biblia dice, ¿no? Bueno, ahí es donde nosotros tenemos el problema del pragmatismo. Le da más valor a la experiencia personal que a la doctrina bíblica, lo que la Biblia dice, ¿verdad? Por eso es que el pragmatismo tiene la voz, para el pragmatismo la experiencia tiene la voz o juicio final sobre aceptar o rechazar una idea o un concepto. Para el pragmatismo es así, si da resultado, eso es suficiente. Dio resultado, está bien. A mí me resultó, está bien. Voy a citar un ejemplo, este no lo puse, pero ahora nomás para que graficar este concepto. En cierto campamento de familia, alguien estaba enseñando sobre la disciplina de los hijos, cómo la disciplina debe ser ejercida bíblicamente sobre los hijos. Y en un momento de charla, después de la reunión que hubo en ese campamento, la señora está diciendo, entre los demás, comentando, bueno, yo le daba con todo a mi hija,
de 14, 15, no me acuerdo, le daba con todo, le pegaba, porque no me hacía caso. Y me dio resultado. Claro, moría a golpes. Y claro, le dio resultado. ¿Pero era lo correcto? ¿Era una disciplina correcta? No. Que le haya dado resultado en el sentido de que la hija obviamente se sujetó porque se sentía violentada y en esa condición obviamente en la que estaba no tenía escapatoria, pero eso no significa que sea correcto eso. Que algo dé resultado no significa... Usted, mamá, papá, puede estar apuntándole con un arma a su hijo para que lave los platos y va a decir, y lavó los platos, mira vos, me dio resultado. Claro, pero eso no significa que eso sea correcto. Ese es el problema del pragmatismo. Le da más valor al resultado que a lo que la Biblia dice o la doctrina dice, ¿sí? Yo sé que los ejemplos son un poco exagerados, pero son a propósito exagerados, para acentuar el concepto, ¿verdad? Para el pragmatismo la doctrina tiene un valor secundario o nulo y puede ser sacrificada la doctrina por la metodología que produzca resultados. Eso se usa mucho en evangelismo, por ejemplo. Si un evangelismo, entre comillas, hace que la gente venga más a la iglesia, pero ese evangelismo no se ajusta a lo que la Biblia dice, bueno, el método es más importante que lo que la Biblia dice, porque el método hizo que vengan más personas a la iglesia. Esa es la idea del pragmatismo. Sí, para el pragmatismo, el fin justifica los medios. No importa cómo, importa que lo logremos. Esa es la idea del fin justifica los medios, ¿sí? Por ejemplo, si hay que copiarse para aprobar un examen y pasar de año, vale. Si total esta materia que estoy rindiendo ahora, ni me va a servir después mi carrera. Me copio, listo, zafo de esta. Bueno, el pragmático dice eso. El pragmático dice, este método me sirve para zafar. Si hay que decir una mentira blanca, ¿sí?, para zafar, vale para el pragmático. Si hay que falsear datos para conseguir un trabajo, para el pragmático, vale. Bueno, cosas semejantes a esas son el pensamiento del pragmatismo. Sí, no importa el medio, sino lo que importa es que logremos algo, logremos aquello que queremos. Este fue el razonamiento de Sara, por ejemplo, ¿no? Sara, la esposa de Abraham, razonó de manera pragmática cuando dijo, ya que Dios no nos da hijos, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tener hijos con mi sierva Agar. Eso es pragmatismo. Yo resuelvo para conseguir lo que quiero a mi manera. Y no importa si el método es poco sano. La verdad, no importa. Lo importante es que lo consigamos. Porque, bueno, en este caso, para Sara, tener un hijo era el sueño de su vida, supongamos. Bueno, pero lo interesante es que el razonamiento de Sara, ¿por qué lo tomó como válido? Uno dice, ¿cómo una mujer puede razonar así? Porque Nur, de los caldeos, la ley de Hammurabi, que era la ley que gobernaba todo Medio Oriente en ese momento, un tal Hammurabi hizo un código legal, y en el código legal de Hammurabi decía que si una esposa no podía tener hijos, su esposo podía tener hijos con su sierva. Entonces lo que hizo Sara fue razonar con el razonamiento del mundo, no con el razonamiento del temor a Dios. Bueno, pragmatismo. Noten hasta dónde llega el pragmatismo cuando se trata acerca de conseguir cosas, no importa de qué manera, ¿sí? Bueno, en el pragmatismo la experiencia religiosa es más importante que la doctrina bíblica. Hay personas que definen su salvación y su espiritualidad, ¿sí?, por las sensaciones que experimentan en un culto. Incluso hay personas que dicen, hoy me sentí fenómeno en el culto, hoy experimenté unas emociones tremendas, debo estar muy bien espiritualmente. Bueno, esas emociones no las negamos de ninguna manera. Y puede ser que uno se emocione con canciones o con frases o con algo que dijo el predicador, pero no necesariamente significa que eso sea un indicador de que yo estoy bien espiritualmente. Vamos a ver un ejemplo al final ahora, ¿sí? Vamos a ver que David, cuando quiso llevar el arca para Jerusalén, estaba re contento. Y no solamente él, estaba re contento todo el pueblo. Saltaba y danzaba, pero no significaba que estaba bien, lo que estaba haciendo estaba muy mal, y ahora lo vamos a ver en un momento, ¿sí? El pragmatismo crea una idea o una imagen distorsionada de Dios, ¿sí? Por ejemplo, la persona pragmática piensa así acerca de Dios. Crea un Dios diferente del que la Biblia enseña, ¿eh? Crea otro Dios, ese Dios no está en la Biblia, pero para el pragmático es así. Si yo soy fiel a Dios, Dios tiene que prosperarme. ¿Cómo Dios no me va a prosperar si yo soy fiel? Entonces en el pensamiento pragmático es como un trueque con Dios. Yo soy fiel y Dios me tiene que devolver algo. Claro, ese es su Dios, ese Dios no existe en la Biblia. Ese no es el Dios que la Biblia nos revela, pero en su idea pragmática
se forma un Dios, se crea un ídolo en realidad, que no existe en realidad y que está en su imaginación. Y por eso hay tanta frustración de los pragmáticos con el Dios de la Biblia. ¿Cómo Dios, no? ¿Cómo si yo soy fiel a Dios me va a permitir que sufra? Él no debería permitirme que sufra. ¿Por qué? Porque yo soy fiel. Él debería, claro, es su pensamiento pragmático, de que tiene que haber un resultado de mi fidelidad. ¿Cuál es el resultado que se imagina? Yo tengo que ser prosperado. No está pensando en que su carácter cambia, que Dios obra en su corazón, que madura su paciencia. Eso no está pensando, ¿sí? El pragmático piensa así. Tiene una idea distorsionada de Dios y por eso tiene mucha frustración con el Dios de la Biblia y choca muchas veces con el Dios de la Biblia, ¿no? Y se enoja, y se va y se enoja con Dios, como si enojarse también fuera una cuestión pragmática. Ahora, porque no me prosperaste, no voy a ir más a la iglesia, vas a ver. ¿Cuántos esposos o esposas le han dicho eso a su cónyuge, no? Bueno, no voy más a la iglesia, mira lo que nos hizo Dios. Como si eso moviese a su Dios, su falso Dios. Eso es pragmatismo, ¿verdad? O sea, ¿hasta dónde llega esta manera de pensar acerca de la vida, verdad? El pragmatismo, queridos hermanos, se centra en resolver problemas lo más rápido posible. Dios está centrado, cuando Dios en realidad está centrado en moldear el carácter de la persona, y no pocas veces, no solo no resuelve Dios los problemas, sino que introduce a los suyos en más problemas. Para el pragmático esto es una telaraña. ¿Cómo puedes, de entendimiento, ¿no? ¿Cómo Dios me introduce en más problemas? Este no tiene que ser Dios, este tiene que ser el diablo, este es el diablo. Y no decimos que el diablo no hace cosas, pero Dios introduce a los suyos en más problemas a veces. ¿Acaso Cristo no le dijo a los discípulos, boguen mar adentro, yo voy a estar esperándolo en la otra orilla? ¿Y qué pasó en medio del mar? Se levantó una tempestad. Y dice que estando en el monte, Cristo los veía remando con gran fatiga. Había un propósito para todo esto. La razón era que ellos conocieran a Cristo en medio de la tormenta, de una manera que nunca antes lo habían conocido. Entonces, Dios incluso nos mete en problemas para hacernos conocer algo de Él que hasta ahora no conocíamos. Ese razonamiento para el pragmático, no, yo quiero una solución ahora, ¿qué conocer a Dios? ¿Qué paciencia? No, yo no quiero desarrollar ninguna paciencia, solucioname el problema ahora. Eso es pragmatismo, ¿sí? Por eso es que no entiende a Dios obrando. El pragmático le cuesta entender el obrar de Dios porque solo piensa en resolver situaciones. Para el pragmático, el valor supremo es el resultado inmediato. Ya, quiero que se me solucione. Bien, gracias a Dios que me solucionaste el problema. Listo. Claro, pero no aprendió nada. No aprendió nada. Para el pragmatismo, saber esperar, desarrollar paciencia, fortalecer la capacidad de tolerancia al dolor, aprender a amar, adquirir experiencia, etcétera, etcétera, son cosas innecesarias y sin dolor. No, es como algunas personas, ustedes van a aconsejar, si se animan a aconsejar, algunas personas le van a decir eso. No, yo no quiero nada de paciencia, quiero que me solucione el problema. De alguna manera solucionar el problema ya, traerme alivio ya. Claro, eso no pasa muchas veces. Vaya a la historia de Job y los estudiosos hablan de 3 años de enfermedad. 3 años de enfermedad hablan. Es terrible eso. Es terrible. Y Dios trajo esa enfermedad. Es más, Dios tuvo la iniciativa diciéndole a Satanás, ¿has considerado a mi siervo Job? ¿Para qué? ¿Para qué hicieron esa pregunta? Dios tuvo la iniciativa de decirle a Satanás, no, pero si Job te sirve porque vos le das todo. Sácale todo y vas a ver cómo pierde su fidelidad. Y Dios quería tratarlo con Job, y Dios quería darse a conocer, y obviamente pasó mucho, pero durante esos 3 años. Claro, queridos hermanos, el obrar de Dios para el pragmático es incoherente casi. Es como que no tiene lógica. Claro, porque en su razonamiento esto no tiene lógica, pero en la teología bíblica sí. Para el creyente la doctrina, los mandatos, los principios de la palabra de Dios son el factor determinante en una situación para tomar una decisión. Incluso aunque no nos resuelva el problema. ¿Sí? Nosotros debemos obrar conforme a principios, a mandatos y a doctrinas bíblicas, aunque eso no nos resuelva el problema. Nosotros no buscamos resolver el problema, aunque la iniciativa es, bueno, vamos a ver, hay un problema, vamos a enfrentarlo. Bueno, no lo podemos resolver, pero ¿cuál es la preocupación?
actuar conforme a principios bíblicos para honrar a Dios. Si es algo tan complejo que no lo podemos resolver, bueno, hagamos lo que corresponde y esperemos que el Señor obre realmente de alguna manera trayendo solución a algo que escapa a mi capacidad para resolverlo, ¿sí? Nuestro propósito siempre debe ser honrar al Señor y por eso nos preocupa más lo que hacemos, cómo lo hacemos, que resolver el problema, ¿sí? En la Biblia no solo importa el fin, en la Biblia también importa el medio y importa la manera en que hacemos las cosas. Importa el para qué, el cómo y el qué, todo es importante en la Biblia. El pragmatismo se volvió popular a principios del siglo XX, pero es una forma de razonamiento tan antigua como el pecado mismo. Vemos un ejemplo que sobresale en el Antiguo Testamento debido a sus implicancias. Y ahí vamos a leer, no voy a exponer el pasaje, pero vayan a 2 de Samuel capítulo 6. Perdón, 1 de Crónicas 15. 1 de Crónicas 15. No sé si lo cambié el pasaje ahí, pero está en los dos pasajes y que mejor lo explica es 1 de Crónicas 15, ¿sí? Perdón, 13, porque 15 es cuando ya lo hace bien, pero en capítulo 13 está justamente cuando lo hace mal. Dice capítulo 13 de 1 de Crónicas: entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas, con todos los jefes, y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien, si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros, y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo Israel. Bueno, hasta acá todo está fenómeno. Pidió consejo, se dio cuenta que había que traerla, la motivación era buena, hay que traer el arca, priorizamos la adoración a Dios, todo está genial, fenómeno. Y todos le dieron el consejo acertado, supuestamente, hasta ese momento. Dice versículo 5. Entonces David reunió a todo Israel desde Sior de Egipto hasta la entrada de Amad, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim, y subió David con todo Israel a Baalá de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios que mora entre los querubines, sobre el cual su nombre es invocado. Llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. David y todo Israel se regocijaban delante de Israel con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidom, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. El furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. David tuvo pesar, porque Jehová lo había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa, hasta hoy, que significa quebrantamiento de Usa. Y David temió a Dios aquel día, y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo a David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed Edom Geteo. Bueno, estuvo allí 3 meses el arca. 3 meses fueron suficientes para que David medite: ¿qué nos equivocamos? Consejo había, la motivación, adorar a Dios. El arca le damos prioridad. ¿Cómo le vamos a dar prioridad al arca de Dios? ¿Qué está mal en todo esto? Bueno, 3 meses fueron suficientes para que él examinase ¿qué cosa? La palabra de Dios. Porque el capítulo 15 lo dice acá, no en Samuel, por eso busco Crónicas, pero acá lo dice que lo que él se equivocó fue en seguir al pie de la letra las ordenanzas de Dios de cómo se debía mover el arca. Y capítulo 15 dice allí, versículo 2, capítulo 15, entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca y lo sirvan perpetuamente. Estaba en la ley prescrito que cuando se movía el arca debía ser puesta sobre unas varas, ni siquiera tocarla a los levitas, sino debía ser puesta de varas y subir las varas en el hombro de los levitas y ellos llevar el arca de esa manera. No debía ser puesta en un carro, no debía ser llevada por bueyes el arca, solamente los levitas debían llevarla. Como una forma, el arca es símbolo de Cristo, de la exaltación de Cristo y la humillación del ser humano delante de Cristo. Bueno, todo hay un simbolismo.
de la gloria a Cristo, ¿verdad? Bueno, David omitió este detalle. Vaya detalle que omitió, ¿no? Tenía que ver con Cristo. Bueno, escuchen lo que dice también allí, versículo 13 de capítulo 15. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Bueno, importa el cómo, hermanos. Importa el cómo. Y David, como todo pragmático, bueno, ¿para qué lo va a estar cargando el levita sobre su hombro si tenemos un carro? Obvio. Pongamos en el carro, más práctico es el asunto. ¿Y para qué se van a estar cansando los levitas si los bueyes pueden tirar? Pragmatismo. Es el pensamiento lógico. Pero en la teología bíblica debía ser hecho de otra manera. No importa que eso contradiga la lógica natural. Hay una teología, una lógica teológica que me dice otra cosa y que complica un poco más el asunto. Claro que era más complicado, iban a ir más lento, pero el asunto es que estaban haciendo las cosas correctamente. A veces, sencillamente, haciendo las cosas bíblicamente se nos complica más, pero estamos haciendo lo correcto. Y a veces por hacerlo más fácil, olvidamos en realidad la gloria de Dios y hacer las cosas como la Biblia dice, pero es más fácil para nosotros. Ese es el pensamiento pragmático. Las consecuencias vienen después. Ese es el problema. Las consecuencias vienen después. Vuelvo al ejemplo de Sarai, la esposa de Abraham. Era más fácil arreglar el asunto con Agar, que no era estéril, y tenemos un hijo y se acabó de esperar. ¿Qué tanto esperar? Tenemos un hijo. ¿Cuáles son las consecuencias de que haya nacido Ismael? Las consecuencias es que hasta el día de hoy escuchamos en las noticias que Israel siempre es atacado por todas las naciones alrededor, son todos los descendientes de Ismael. Son todos los descendientes de Ismael. Son las consecuencias de aquella decisión de decir, vamos a hacer las cosas fácil, vamos a tanto lío andar esperando, vamos a hacer más rápido y listo, solucionar el problema. Hasta el día de hoy, más de 3.000 años, se siguen pagando las consecuencias de una decisión pragmática, de querer hacer las cosas más fácil, pero pasando los principios bíblicos. Hermanos, obedecer a Dios a veces se nos va a recomplicar, pero los frutos van a venir más adelante de hacer las cosas bien. Hacer las cosas bien. Y ustedes, como yo, nos vamos a encontrar todo el tiempo unos con otros, tratando de ayudar a creyentes que tratan de hacer las cosas más prácticas, pero saltando el recorrido bíblico, ¿no? Haciendo las cosas de otra manera, ¿sí? Ahora, David aprendió que al tomar una decisión hay que tomar en cuenta el factor Dios y el factor Biblia. Cuando evaluamos una situación, no nos olvidemos, ¿qué falta en esta ecuación? Factor Dios, factor Biblia. ¿Qué sucede en mi relación con Dios? ¿Y qué sucede aquí con lo que la Biblia dice? Y eso debe estar para razonar correctamente en una situación. Muy bien, hasta aquí la enseñanza en esta tarde. Vamos a seguir la semana que viene con otro pensamiento más.